Los amigos que nos sintonizan a través de las redes, Dios les bendiga, les saludamos en el amor de Jesucristo. Estamos desde aquí de nuestro templo en vivo y en directo, aquí en la calle de Zambara 167, Ciudad Lineal, Madrid, España. Así que cualquier circunstancia usted nos puede visitar y poder también participar de este culto público al Dios Todopoderoso, alto y sublime, el grande y el maravilloso Señor. Esta noche continuamos con el desarrollo de este tema doctrinal titulado La Santidad. Bueno, es un tema que toma un tiempo regular de estudio, pero prácticamente estamos haciendo un resumen de lo que debería ser. Es muy amplio y también muy interesante, aparte que para muchos es controversial. Para muchos inclusive este tema llega a constituir casi no dispensable o no indispensable, y es para ellos dispensable. Pero según la palabra de Dios, cada vez que vamos introduciéndonos en el estudio nos damos cuenta que Dios exige este tipo y estilo de vida, ¿verdad? Que implica una vida purificada, limpiada, transformada y olvidándose de un pasado para empezar un presente y un futuro según la voluntad de Dios. Pues vamos en esta segunda parte. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Juan, como dice el pasaje. Ahí el texto, capítulo 1, versos 11 al 3. Hoy tenemos esta parte, cómo alcanzar la santidad. Hemos visto que ser santo es ser limpio de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad. Es santo no solamente es en un área de la vida del hombre, no solamente tampoco es físicamente, sino también es espiritualmente. Es más, la santidad se inicia en el corazón y se refleja en la vida que cada día nosotros vivimos. Por lo tanto, implica un cambio de mente, de conducta, de palabra, un acto de hecho, es decir, un cambio constante de la vida del hombre integralmente. Pues bien, este pasaje nos dice Juan capítulo 1, versos 11 al 13. Nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Observe que en ese pasaje nos está mostrando una nueva naturaleza, una nueva descendencia. Prácticamente el Señor en su poder y a través del sacrificio que hizo Cristo cambia nuestra naturaleza terrenal, humana, a la naturaleza de Él divina, porque ahora somos hijos de Dios. Y usted ve, como dice ahí, no con una forma de engendro terrenal, humano, que sale de una relación sexual entre hombre y una mujer, no. Sino dice es un engendro hecho por el poder de Dios a través de su Espíritu, como lo hizo con Jesús. Jesús no es el resultado de una relación sexual. Jesús es el resultado del poder de Dios a través de su Espíritu en el vientre de María. Pero Dios ya lo hace en nuestra vida lo transforma a esta naturaleza realmente profunda y pura. Padre, gracias por darnos esta hermosa forma, Señor, de poder entender tu palabra, guiarnos en esta palabra tuya también, ilumínanos, ayúdanos a entenderla, comprenderla, Señor, que seamos cada día los hacedores de tu palabra, no solamente los oidores, y tu presencia, tu gracia sea con nosotros, anula mi voluntad, la tuya, rompe las cadenas, las ataduras
Destruye toda obra de las tinieblas, toda oposición en los aires, declaramos inoperante y lo echamos fuera, Señor, de cada cuerpo, de cada mente, de cada lugar. Y vaya a donde vinieron, porque con nosotros no tiene parte ni suerte. Sea tu presencia, Señor. Anula mi voluntad, es la tuya, santifica mis labios, y tu palabra fluya para edificación, para bendición y para fortaleza de la fe y de las convicciones de cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Bueno, entonces puede sentarse. Gloria a Dios. Entonces, por eso cita este pasaje, para mostrarnos entonces esa nueva naturaleza. Imagínense, por lo tanto, si somos hijos de Dios, fíjese, nuestro Dios no es mentiroso, o mejor dicho, nuestro Padre ahora no es mentiroso. Nuestro Padre no es vicioso. Nuestro Padre no es perezoso. Nuestro Padre no habla palabras que no deben ser, horribles. Nuestro Padre no genera envidia. Nuestro Padre no es jactancioso. Nuestro Padre no es avaricioso. Es decir, todas esas características, las cuales le hemos nosotros prácticamente captado en este mundo como un estilo de costumbre o tradición, tiene que anularse en nosotros, porque ahora ya somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que hacer lo que Dios y asemejarnos a las características de vida que Dios tiene para nosotros. ¿Entendieron eso? Por eso que para nosotros nuestro ejemplo, así como para muchos de nosotros nuestros padres son nuestros ejemplos, y como ellos actúan, procuramos hacerlo nosotros. Y por eso no debe ser así. En realidad no debe ser así, porque debemos nosotros más bien superar la visión de nuestros padres. Si nuestros padres hacen algo malo, nosotros hay que hacer las cosas mejor, de otra manera. Pero eso solamente, esa visión nos puede dar ¿quién? Dios. Por eso es que cuando Cristo decía, mayores cosas que estas harán. O sea, ¿por qué? Porque esta debe ser la tendencia y la visión nuestra ahora como hijos de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces esa visión es la que como hijos de Dios tenemos que comportarnos, ya no como seres humanos siempre caprichosos. No, algunos son marca Capri, caprichosos, ¿no? De enojos, llenos de ira, de rencores, que esto, que el otro, que aquí y allá es. No busquemos muchas cosas en nuestra vida. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Nuestro blanco, como se dice, nuestro señuelo y nuestro ejemplo es Cristo. ¿Cómo vivió Él estando en esta tierra? Eso es lo que tenemos que hacer. Él inclusive no se dejó influenciar por las costumbres y por lo que le dijeron en esta tierra los que lo rodeaban, ¿no? Ni tampoco jamás dijo, no, ya mejor, ya no, me desanimo, me desaliento. No. Había un propósito, si bien es cierto, Él no tuvo mejor dicho, la cantidad de edad que nosotros a veces quisiéramos tener, pero Él vivió lo suficiente como para darnos ejemplo a nosotros. Y nosotros viviremos lo suficiente como para poder, ¿qué cosa? Ser imitadores de Cristo, imitadores de Dios, como hijos de Dios ahora. ¿De acuerdo? Entonces fíjese por ahí, por ese lado vamos. ¿Cómo alcanzar la santidad? Tenemos que fijarnos ahora que como hijos de Dios tenemos un ejemplo, nuestro Padre y nuestro Salvador. Gloria a Dios, ¿ve? Por eso es que decía, nosotros tenemos a un Padre que es Jehová de los ejércitos y tenemos un hermano mayor que es Jesucristo, que también es nuestro amigo. Y el Padre también es nuestro amigo. Amén. Entonces, por ese lado tenemos que mantener. Entonces, una de las primeras cosas que yo debo hacer para
Alcanzar la santidad es primero tener fe en la palabra de Dios, confianza, creer a lo que Dios me dice. Porque si yo no tengo fe en lo que Dios dice, no alcanzaré nada absolutamente. No me servirá de nada. Juan 17:17, por eso decía ahí la palabra del Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo, santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. Observe, ¿y cuál es la verdad? Ahí mismo Él lo refiere. Entonces, la palabra es verdadera, porque recuerden ustedes que Dios no miente. Entonces, si Dios no miente, todo lo que dice es verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos que creerle. ¿Cuántos de ustedes le han creído a sus padres? ¿O le creen? ¿Sí? ¿Me entiende? Porque en realidad nuestro Padre no procura mentirnos. Siempre, a veces, un padre siempre procura ver lo mejor para sus hijos. Alabanzas a Dios. Entonces, si así somos nosotros, como decía Cristo, que estoy siendo malos, ¿cuánto más será nuestro Padre que es perfecto? Es más, Él de principio nunca ha querido ni quiere el mal para nosotros. Siempre ha querido, quiere y desea el bien. Entonces, por lo tanto, siempre nos guiará por camino de bien y de justicia. Entonces, ¿quién nos santifica? La palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tenemos que oírla, tenemos que leerla y tenemos que vivirla. Por eso está escrita y también por eso se ha establecido que tenemos que reunirnos, congregar para oír la palabra de Dios. Un joven me preguntaba y me decía, ¿cómo puedo hacer un mensaje? Se lo digo esto para que usted entienda. Yo pues le decía, bueno, yo te puedo enseñar un mensaje desde el punto de vista humano, hacer un esquema, hacer un bosquejo. Pero el contenido no se puede aprender. El contenido no se saca de ningún libro de literatura. El contenido no es una forma de, como a veces, aprender esa materia que se llama elocución, o de lo contrario, todos esos aspectos, lo que implica aprender a expresarse. No, eso porque todo el contenido lo pone Dios. Es el Espíritu Santo quien nos da el contenido. Muchos se ciñen a ciertos parámetros humanos, por eso fallan. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nos ceñimos a parámetros humanos, solo se enseña, pero no se vive. Porque una cosa es enseñar algo teórico y otra cosa es enseñar algo real y práctico. O sea, enseñar con el ejemplo, mejor dicho. Entonces, fíjense ustedes, digo, para eso entonces, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible poder enseñar la palabra. Vamos a terminar como terminaron los fariseos y los saduceos. ¿Usted sabe que los fariseos enseñaron la palabra? Leían la palabra todos los sábados y en las escrituras casi las sabían todas. Y Nicodemo lo demostró. Sin embargo, ¿qué pasó? No lo vivían. Estuvieron al margen de hacerlo realidad en su vida. Y más bien, ¿qué hicieron ellos? Tomaron sus costumbres, sus tradiciones para vivir como ellas y no conforme Dios le había dicho. Por eso les decía Cristo, fariseos, hipócritas. Entonces, por eso es que la palabra tenemos que tomarlo por el lado derecho que Dios nos da, por el lado verdadero. Por eso es que dice, tu palabra es verdad. Y la palabra es que va cada día, ¿qué cosa? Puliendo nuestro ser. Y eso implica tomarle sentido, estar atento para que la palabra de Dios haga la obra que viene a hacer. ¿De acuerdo? Porque el Señor mismo dijo, no, mi palabra no vuelve a mí vacía, sino hará lo que yo quiero. ¿Dónde? En el corazón de cada uno de nosotros.
Efesios capítulo 5, versos 25 y 26, o mire lo que dice hablando en un estilo de vida a los matrimonios. Les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, hablando de Cristo. Mire, dice, ¿para qué? ¿Para qué se entregó a sí mismo? Para santificar su iglesia. El propósito y todo lo que hizo Cristo es para santificarnos nosotros. Porque Él hizo realidad la palabra en su vida. Entonces, ¿cuál es el propósito? Santificarnos. Gloria a Dios. Entonces dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por medio de quién? De la palabra. La palabra es el agua que nos lava. La palabra es el agua que nos santifica. Por eso es que si no tenemos fe en la palabra, no podemos ser lavados. Eso pasó con los fariseos, con los saduceos, y eso pasa con todo aquel que vive básicamente una vida más humana que divina. Una vida más material que espiritual. Entonces ahí nos está demandando, leemos en Juan, que procuremos entonces, amados hermanos, creer, tener fe, confiar en lo que Dios nos dice, porque Dios nunca ha hablado ni hablará mentiras. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, el primer punto para ser santo es que tengo que tener fe en la palabra de Dios. El segundo, para ser santo, debo tener fe en la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Y ahí nos dice, pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez para siempre. Ahí está Hebreos capítulo 10, verso 10. ¿Pueden leerlo? Ahí está. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Ven. Gloria a Dios. Entonces, observen, por eso les decía, todo lo que Cristo ha hecho tiene una trascendencia definida en el desarrollo de nuestra vida diaria. No es simple y no es un simple show, ni que lo hizo así y bueno, y nosotros tengamos que vivir. No es así. Hay que saber que el ejemplo de vida que Cristo nos ha dado, aún en su muerte, en su sacrificio, es para nosotros un ejemplo de transformación, de cambio y de santificación, de pureza. En el capítulo 10 también de Hebreos, verso 29, dice: ¿cuánto mayor castigo? Vamos a leer un poquito más antes para entenderlo mejor, porque este tiene algunos parámetros importantes. Veamos en Hebreos capítulo 10, versos antes. ¿Tienen su Biblia, verdad? Qué bueno, gloria a Jesús. Alabanzas al Señor. Hebreos capítulo 10 dice, mire, alabanzas a Dios. A ver, desde el verso 19, ¿ya? Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, igualmente, ¿quiénes entraban en el lugar santísimo? Solo aquel que se santificaba. ¿Y quién era? El sacerdote, una sola vez al año, para pedir, ¿qué cosa? Para dar sacrificio y pedir perdón por los pecados del pueblo y de él mismo. Entonces, el lugar santísimo es un lugar donde está, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Por eso es que ahora nuestro cuerpo es el altar o el lugar santísimo. Porque ¿quién está en nosotros? Cristo, no está su presencia, está, hermano, Él en persona en nosotros. Él le hemos invitado que Él entre y entre en el Espíritu. Bendito sea Dios. Entonces dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, observe que la sangre derramada de Jesucristo nos abre la puerta a la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Luego dice:
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Por eso decía, comed que esto es, ¿qué cosa? Mi cuerpo, que por vosotros es, por vosotros. No es que nosotros lo partimos del cuerpo, sino por causa de nuestros pecados es partido su cuerpo. Y ese cuerpo hacía la referencia al velo que tenía el lugar santísimo, que separaba del lugar santo. Entonces, cuando la carne de Cristo, hermano, le laceraban la espalda y los garfios arrastraban la piel y todo y se sacaban, estaba partiéndose su carne, el velo. Por eso es que el velo dice, se rasgó. Y por ese sacrificio ahí se derrama la sangre de Cristo. Y por esa sangre derramada, entonces, tenemos la libertad para entrar a la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias por la sangre. Al lugar santísimo. A su nombre, gloria. Y entonces, fíjese. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál casa de Dios? Nosotros mismos. Recuerden que nosotros somos, ¿qué cosa? Templo del Espíritu, o sea, de Dios mismo, de su presencia. ¿Y quién es el sacerdote de ese templo? Cristo. Dice, acerquémonos por tanto con corazón sincero. Entonces, cuando nosotros queremos engañarle a Dios, es ahí donde nosotros solo nos hacemos daño. No, ni siquiera lo intentemos, hermano, porque no podemos. Eso va contra nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser abiertos a Dios, abrir nuestro corazón a Dios. Me imagino que usted ha abierto su corazón a Dios y Él le han invitado a entrar. Entonces, ese corazón abierto tiene que estar siempre toda la vida delante de Dios. Por eso, con corazón sincero, en plena, ahí viene lo que dice, plena certidumbre de fe, que habla de certeza, de convicción. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que la fe para nosotros es fundamental, y por eso el enemigo lo que ataca primero nuestra fe nos mete duda y nos quiere, hermano, destruir y arruinar. Dice, no, nosotros no debemos darle lugar. Nosotros tenemos que creerle a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, primero hay que acercarse de corazón sincero. Segundo, teniendo fe, con la certidumbre de que Él está allí y te oye, y Él está contigo. Además, Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin. No es por un año ni por 2 años, es por la eternidad. Luego, ¿cómo más tenemos que acercarnos? Purificados, ¿quién? Nuestros corazones. No podemos nosotros acercarnos a Dios con corazón engañoso, con corazón que tiene algo guardado contra alguien. No. Amados hermanos, tenemos que aprender a estar limpios delante de Dios. Por eso es que Cristo nos reiteraba, amad a vuestros enemigos. No tiene que haber en nosotros raíz de amargura. Él mismo dice, si alguien tiene algo contra su hermano y se acuerda que tiene algo, deje su ofrenda allí, vaya, reconcíliese con él y regrese. Porque Dios no quiere que nosotros tengamos situaciones entre nosotros. Claro, ni menos entre esposos, ni menos entre familiares, no. Porque nosotros ya somos una sola familia. Somos nosotros la familia de Dios. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, no puede haber en nosotros una conciencia que esté ahí acusándonos de algo que tenemos. Raíces de amargura, inclusive cosas del pasado, nosotros tenemos que desecharlo por completo y decirle, Señor, ayúdame a olvidar este pasado. Nosotros sabemos que ninguna cosa pasada ha sido tan buena. Por lo menos, y las cosas que, por más terribles que hayan sido, algo aprendimos de eso. Aleluya, gloria a Dios.
Amén, que se enmarca ya en una experiencia delante de Dios. Pero con Dios a veces tiene la experiencia suficiente, porque Dios es infinito en su actitud y en hacernos también vivir la vida diferente. Pero nosotros no podemos vivir en base de un pasado. Eso es triste, nos retrasa. Tenemos que vivir el momento que Dios nos da. Y de aquí para atrás, nada. De aquí para adelante es nuestra salvación o nuestra condenación. ¿De acuerdo? Porque si que realmente nosotros sabemos que si nosotros fallamos, en un momento hemos fallado, ayer lo hicimos, pero hoy nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón a Dios. Y Dios nos ha perdonado. ¿Cuánto creen que Dios nos perdona? Entonces eso es creerle a la palabra, porque Él dice: hijo mío, si alguno ha pecado, abogado tenemos. ¿Verdad? Y que si nosotros pedimos perdón, Él es amplio en perdonar. Recuerden también lo que dice ahí es donde nos acordamos, fíjese, de cada circunstancia en la palabra. Cuando Pedro le dice: maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar yo a mi prójimo? Y le dijo el Señor: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces. 7, le dijo. 70 veces 7, o sea, 7 a las 70. Abba. Eso es lo que le dijo. Eso es infinito. ¿Me entienden ahora? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, en los momentos de circunstancias, de aplicar la palabra, de tener, de creerle a Dios, entonces recordarnos de todo lo que Cristo dijo. Y a veces dice: ay, pero no, a mí yo tengo cabeza dura. No, lo que nos falta es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque también recuerden lo que dijo el Señor, que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Él nos enseñó. Y si no tenemos el Espíritu, por eso a veces nos es difícil acordarnos de la palabra. Ay, ¿en qué pasaje está? No, es el mismo Espíritu que te trae a la mente todos esos pasajes. ¿Para qué? Para luchar contra la duda que está a punto de querer vencerte. Y tu fe, y como dice, y la certidumbre sea parte entonces de tu vida. El otro punto dice: y además, ¿cómo nos acercamos? Lavados, ¿qué cosa? Los cuerpos con agua pura. En otras palabras, por eso cuando nosotros venimos a orar, en los ayunos, venimos a la presencia de Dios, hay que venir bien bañados. Sí, eso es lo que dice ahí. Bañados. Gloria a Jesús. Por eso es que no es bueno venir todo sudoroso, todo no sin bañarse. No es bueno. Por eso les digo, cuando ustedes van a trabajar, pues vaya, lleve su ropa y cámbiese. No, pero allá no se puede, pues venga aquí y se cambia aquí. Problema. Gloria a Dios. ¿Entiende? Cristo es bueno. Entonces ahí nos establece, observen las maneras como tenemos que decir, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las... ¿A qué nos tenemos que estimular nosotros? Al amor y a las... Exacto, no podemos estimularnos a mentir, no podemos estimularnos a la murmuración, no. Ay, hermanita, ven, quiero hablar contigo. Ay, ¿sabías que? No. Está leyendo ahí la palabra, ¿no? Entonces ahí subraya lo que dice: hay que estimularnos al amor y a las buenas obras, no a la chismosería, no a la murmuración. No podemos estimularnos a eso, ni tampoco a querer hablar mal de nadie, ni querer mirar mal a nadie. No, no y no. Eso Dios no le agrada. Luego dice: no dejando, 25 ya lo saben de memoria, ¿verdad? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, que a veces vienen algunos solamente los martes, otros solo los miércoles, otros son los jueves, otros solo los sábados, que son los sabáticos. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos
Ve, exhortándonos, y tanto más, observen ustedes, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Que Cristo viene por nosotros. El día de salvación viene. Y se nos encuentra todavía con la mentalidad, con esa expectativa. No, no viene, no, que eso es como es dudar y negar lo que Él dice. Es más, cuando vemos que todas las señales que Cristo dio se están dando. Entonces, no, tenemos que ser firmes en lo que Dios establece. ¿De acuerdo? ¿Cuántos alabamos al Señor? Digo, dice el verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, escuche bien lo que dice, preste atención, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es la verdad? La palabra. ¿Qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso el pecado a sabiendas, amado hermano, es difícil de perdonar. Ahí lo dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación ¿de qué? De juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cómo los trata a aquellos que viven en pecado a sabiendas? Adversarios. Por eso ven ustedes su carácter más duro, más terrible, ya no quieren saber nada de Dios. No, yo no voy porque el hermanito así, el hermanito fulano, que así, que así. No. Hay que tener cuidado. Nosotros sabiendo quién es Dios, qué plantea Dios, no podemos actuar y no debemos. Ahora dice el 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿De acuerdo? Ahora dice, ¿cuánto mayor castigo? De allí viene entonces este pasaje, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare qué? El que pisoteare qué? Al Hijo de Dios. Porque el hecho de rechazar, el hecho de saber lo que Cristo plantea, lo que Cristo dice, yo quiero hacer lo contrario, es pisotear a Cristo. Y tuviere por inmunda, ¿qué cosa? La sangre de Cristo, del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Está entendiendo? ¿Entendió? Que cuando nosotros no hacemos lo que Dios manda, estamos afrentando al Espíritu de gracia dado por Dios para nosotros en esta etapa que está a punto de terminarse. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, el hecho de afrentar significa que estoy peleando contra Dios. Gloria a Cristo. Entonces es importante reflexionar, no es que como dicen muchos, no, tú ya eres salvo y así peque, sigue siendo salvo. No. Fíjese qué gran y profundo significado. Por eso decía ahí, si no tenemos fe en la sangre de Cristo, pisoteamos a Cristo, pisoteamos su sangre, que no es inmunda, sino es santa. Y la sangre de Cristo es la que nos lleva al proceso de santificación también. Si Cristo no hubiera derramado su sangre, no habría perdón de pecados. Por eso la sangre limpia los pecados. Y si los limpia, entonces nos santifica. Qué tremendo, ¿verdad? Muy bien, el tercer punto para ser santo es creer en la obra del Espíritu Santo. Ve, entonces como muchos no creen, no le piden, no quieren llenarse de muchas cosas, menos del Espíritu Santo. Cuando ese debe ser el principal objetivo de todo creyente, venir a buscar, Señor, lléname de tu Espíritu. Yo quiero que tú me llenes de tu Espíritu. Yo anhelo, Señor. Y buscarlo y tener fe, porque recuerden ustedes que Él ya lo ha dado su Espíritu.
Solamente hay que recibirlo por fe. Amén. Y ya usted sabe que eso por doctrina también, el Espíritu se recibe de muchas maneras. Usted puede recibir el Espíritu ahorita escuchando la palabra. Usted puede recibir el Espíritu Santo cuando usted está yéndose a casa en el metro, ahí puede recibir el Espíritu Santo, pero si es que se va usted alabando, no se va pensando en San Bernardo, sino tiene que irse pensando en Cristo, alabando a Dios en su corazón y en su mente, exaltándole al que vive por los siglos. Y ahí mientras va alabando, uno va a empezar a hablar lenguas, va a ser bautizado en Espíritu. Usted puede ser bautizado cuando está durmiendo en la noche, ¿ve? Y se sueña que está orando y habla lenguas y se despierta hablando lenguas, se bautizó. Dios le bautizó. Usted puede ser bautizado cuando usted sale aquí y oramos por usted, le ponemos la mano y puede hablar lenguas. El asunto es que cuando vienen para acá vienen así. Santo, gloria a Dios. No. Alabe a Dios, abra su boca y alabe a Dios. Y mientras va a alabar, las lenguas van a fluir, porque es el Espíritu que da las lenguas. Porque se ha dado a través de la historia, muchos hombres han querido apoyar al Espíritu. Por ejemplo, en mi país decían, a ver, di Machu Picchu, Machu Picchu. Repite Machu Picchu, Machu Picchu y ya tienes lengua, le digo. Querían apoyarle al Espíritu. No, Él no necesita ayuda nuestra. Por eso es que allí en la palabra de Dios nos muestra el apóstol que dejemos libertad al Espíritu para que hablemos las lenguas que Él nos da. No nos dan otros. ¿De acuerdo? ¿A su nombre, gloria? Entonces, hay que creer en la obra del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 16, verso 22 y verso 25 dicen, mire, cada versículo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos. O sea, eso es lo que tenemos que vivir para ser llenos del poder. Lo necesitamos, hermano. Entonces usted podrá con libertad tener el discernimiento de cómo vivir en su presencia. Y podrá tener usted el poder, ¿qué cosa? Enfrentar las dificultades que le llegan a la vida. Gloria a Cristo. Y no se dejará influenciar por ellas, sino que usted saltará sobre ellas más alto porque tendrá una vida superior. Es una vida sobrenatural, vivir con el Espíritu Santo de Dios. Entonces por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? ¿Y cuáles son los deseos de la carne? A ver, hermana Lidia, ¿qué deseo tiene su carne ahorita? ¿Ahorita qué deseos tiene la carne? ¿Manelena? ¿Comer o dormir? ¿Se dan cuenta? Por eso dicen, no hay que vivir bajo los deseos, sino en el Espíritu. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Y qué quiere el Espíritu? ¿Acaso no quiere alabar para alabar a Dios? Gloria a Cristo. Alabanzas a Dios, Cristo vive. Verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu, ¿por qué? Miren, ahí está. ¿El fruto del Espíritu cuál es? Exacto. Así aprenderemos a amar de verdad a nuestros hermanos. No le digas, ay, te amo, hermanita, pero después está... esta fulana o este fulano. No. El amor verdadero se muestra. ¿De acuerdo? Y no se habla. Entonces, más el fruto del Espíritu es amor. Mire, es gozo. ¿Por qué no lo tienen ustedes? ¿Por qué están tan serios? ¿Todavía quieren que lo haga reír o no? No, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos falta ese gozo. El gozo tiene que ser perpetuo, permanente. Es el gozo del Señor, que aún estamos en problemas, en dificultades. El gozo no se va. El gozo más bien es nuestra fortaleza. A su nombre, ¿le da cuenta? Eso es vivir en el Espíritu.
Yo me acuerdo una vez cuando estaba en el momento de la prueba, gloria a Dios, yo me iba y vendía productos a la misma universidad donde trabajaba. Todos eran amigos míos. Y a mí me gustaba ser amigos de todos, desde los que limpian hasta arriba. Y siempre han sido mis amigos. Gloria a Cristo. Y entonces, llego yo a uno de los directores y me dice, oiga, Narro, me dice, sí. Y usted nunca se pone triste, ¿no? Parece que usted no ha pasado nada. Y me dice que lo han botado de aquí a la universidad. Y usted como si nada, así me dijo. Pero le dije que no soy yo, es Cristo que vive en mí. Aproveché a decirle ahí. Era filósofo. Dice, no, yo soy ateo, decía él. Yo me reía con él siempre. Lamentablemente no quiso recibir a Cristo, hermano. Bendito si se murió porque estaba vivo. Gloria a Dios. Ahora, fíjese el fruto del Espíritu. ¿Qué hay? Amor, gozo, ¿qué más? ¿Cuánto tienen paz? ¿Están seguros? No estará una guerra por dentro que quiere deshacerlo a alguien. ¿Qué más? Paciencia. La paciencia es saber esperar el tiempo, el momento de Dios. ¿Qué más? Benignidad, ser bondadoso, ser bueno, benigno. ¿Qué más? La bondad, va junto, la fe. Y ahí viene la fe. Por eso es que a veces nuestra fe se pone en tela de juicio. Porque el Espíritu Santo es el que fortalece y afirma nuestra fe. Es más, el Espíritu Santo, esta fe que nos da el Espíritu Santo, es una fe superior a la fe que tenemos para arrepentirnos. Es el llamado don de fe, que nos sirve inclusive, por eso es que cuando estamos en la vida cristiana con el Espíritu Santo, hacemos declaraciones de fe. No, yo sé que el Señor me dará tal cosa, lo declaras por fe, eso se llama don de fe. Pero ahorita no declaran nada. Bendito Jesús. Sin el Espíritu no declaramos nada. Aleluya. Estamos esperando a ver, no sé, quizás. Ojalá tenga suerte, dice. La verdad que no lo sé. Poderoso es el Señor. Una expectativa de duda. Pero por el Espíritu usted sabrá que Dios lo hará, y dice, y lo espera por fe que llegará. A su nombre, gloria. Por eso dice, por tanto, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, fíjese, el vivir en el Espíritu tiene que ser una vida constante y continua. Si usted se va a la universidad, váyase en el Espíritu. Eso no es fácil, por cierto. Se va al instituto, váyase en el Espíritu. Ustedes se van al mercado, váyanse en el Espíritu, no se vayan en la carne. Porque no van a pelear con la casera y el casero. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que la obra del Espíritu Santo va a generar en nosotros unas conductas totalmente distintas a las conductas de este mundo. ¿Por qué? Porque genera atributos que corresponden, hermano, a una naturaleza nueva, divina. Poderoso es Cristo. Y por eso es que Aleluya. nuestra vida será sobrenatural. Ay, pero dice, ¿por qué tú así? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué eres así? Entonces ahí tiene la ocasión de decirle, porque Cristo vive en mí. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2 decía, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces, el Espíritu es el que va generando también en nosotros, ¿qué cosa? El proceso de santificación. Y mira, ¿dónde nos lleva? A obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y dice todavía, gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia de Dios y su paz se multiplican en nosotros. Si no, cada vez que la paz se te acaba. Y por eso surgen los pleitos, la riña, la contienda. No, que yo sí, no, que así, no, que No, tenemos que ser nosotros gente de paz. Amén. Muy bien, entonces fíjense ustedes,
Aleluya. Tenemos que estar atentos a vivir bajo la obra del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Como ustedes ven, no es una obra sencilla la santificación. No es una obra mundana y carnal. Por eso es que solos no podremos hacer nada. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para lograr una verdadera santificación. Él nos va a ayudar en todos los propósitos de Cristo en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Si no, va a ser difícil. Ahora usted dirá, pero ¿cuánto tiempo necesito para ser santo? Después de convertirme, ¿en cuánto tiempo podré ser santo? ¿Ah? ¿En cuánto tiempo se verifica la santificación? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez eso? Hay gente que está años en la iglesia y no, mire, igual que los fariseos, ¿cuántos años tenían? Eran cientos de años hasta que Cristo vino. Y eran más mundanos, por eso le dijo, ustedes más bien traen a mucha gente y los llevan a la condenación y no se convierten al Señor. Entonces, quiero que sepan que el proceso, la santificación se lleva en dos partes. La primera es inmediato, en parte, parcialmente. Santo Dios. Y básicamente en el tiempo de la conversión. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Por ejemplo, así que yo que me convertí, dejé de hablar palabras soeces por completo. Yo no podía hablar con nadie si no hablaba una palabra soez. ¡Pum! Corte ahí, de inmediato. Santo. Entonces, ese fue de inmediato, inmediatamente. Eso fue el inmediato plazo. Gloria a Dios. Y no solo ahí eso, y muchas cosas más. Poco a poco me fui dando cuenta que había... De ahí nomás, yo recuerdo que me convertí, creo que fue a los 2, 3 meses, tuve la fiesta de promoción de la universidad ya, terminando la carrera. Hicieron fiesta de promoción. Pero me refiero a fiesta que hicieron un almuerzo en un restaurante muy conocido de mi país, muy famoso. Sirvieron los platos, un cabrito, se llama un cabrito, a los norteños le llaman ellos allá, con su botella de cerveza y su postre, fíjese usted. Y cuando yo llego, porque yo era el presidente, y yo llego de la promoción, y llego y dice, ahora vamos a brindar. Cojo el vaso y trato de tomar, hermano, no pude tomarlo porque me dio vómito. Gloria a Dios. Y me dijeron, ¿qué te pasa? Pero a mí el Espíritu me dijo, ya esto no es para ti. Aleluya. Entonces, ¿qué? Ya Dios había cortado esos deseos. Bueno es Dios. Y Aleluya. generó más bien un deseo de ¿qué? De desagrado. Desde ahí no más. Alabanzas a Cristo. Entonces, observen, más o menos 3 meses más adelante yo me di cuenta de eso. Entonces hay cosas que Dios va cortando en nosotros en el inmediato plazo. Gloria a Dios. Entonces, dice Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán al reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hay personas que inclusive a veces viven una vida de fornicación y les cuesta, por ejemplo, regularizar su vida. Poder de Jesús. Que conviven y a veces no pueden regularizar su vida rápidamente. Entonces a veces toman más tiempo. Aleluya. Y inclusive dicen, no, yo estoy bien así. Pero cuando escuchan esta palabra, se dan cuenta que tienen que regularizar su vida. Entonces tampoco dicen ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Mire, todas estas cosas, algunas se quitan inmediato, pero otras no. Nosotros tenemos muchos hermanos que
que eran, escuchen, eran jefes de bandas muy conocidas en el Perú, que asaltaban bancos, hermano, así eran especialistas. Cuando se convirtieron a Cristo, hermano, Dios les cortó ese deseo así, pero de inmediato también. Amén, gloria a Dios. Ellos lo testifican porque ellos lo testifican, y hasta hoy muchos de ellos son pastores que están en Lima. Gloria a Dios. Entonces por eso dicen, ni los ladrones ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais alguno, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificado. Oiga esto, ya habéis sido justificados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por tanto, aquí hay otro pasaje, Jeremías 1:5 dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones, se lo dijo a Jeremías. Él lo separó en el vientre, que quizás después estuvo metido en el pecado, pero Dios lo purificó. Aleluya. Lo santificó. Y el segundo periodo es que la santificación llega al creyente de manera progresiva. ¿Ve? Progresiva, quedan muchas cosas. A veces hay gente que deja de robar, pero sigue estafando. ¿Ve? Le dice, hermanita, te vendo un vestido, y le vende un vestido medio malogrado. Sigue estafando. Sabe que está así, pero lo vende y... Sí, eso pasa. Y piensa que está bien, dice, no, pero... y lo vende más caro que en la tienda. Aleluya. Etcétera. Por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo nada más. Yo sé que aquí eso no pasa, eso pasa por allá, por Italia, aquí, ¿no? Gracias a Dios. Gloria a Dios. Entonces, de manera progresiva, o sea, un proceso, dice aquí, hablo como humano, decía el apóstol, por vuestra humana debilidad. Ojo, ese es el punto. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para satisfacción presentad vuestros, para santificación, dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, ¿qué nos está diciendo? Si antes, hermano, todo nuestro cuerpo nos servía, nuestra boca, por eso le decía, ustedes tienen, ¿cuánto tienen voz? ¿Cómo lo usaban ustedes? Primero, ¿a quién le cantaban? ¿Ah? A las costumbres mundanales, ¿no? A la fatalidad, a la tristeza, a los árboles, a las montañas, muchos al sol, otros a las águilas, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué hablaba? Aleluya. Lisuras, solo lisuras. Aquí nadie me va a decir, no, yo no hablaba lisura, pastor, yo. Labios santos. No, todo el mundo. Yo le pregunto aquí, ¿quién no mentía? ¿Me entiende? Aleluya. Todos mentíamos. Entonces, la mentira era, todos esos aspectos eran parte de nuestro lenguaje, desarrollo. Bendito sea el nombre de Jesús. Poderoso es Dios. Entonces, cuando aquí habla la palabra del Señor, dice, teniendo esa boca que nos ha dado Dios, porque él mismo dice, ¿quién le dio la boca? ¿Quién le dio la lengua? ¿Acaso nos ha dado Dios eso para esas cosas malas? No. De la sangre de Jesús. Pero eso nos ha dado ¿para qué? Ni para mantenerlo cerrado, Para alabarle, gloria a Dios. sino para exaltarle, para adorarle, para decirle gloria a Dios, para decir aleluya, para decir amén. ¿Me entienden? Pero también para predicar, para hablar la palabra de Dios. Los ojos, ¿para qué nos ha dado los ojos? No para ver otras cosas. ¿Me entiende? Pero los hombres, ¿para qué usábamos los ojos? Para satisfacer la carne, para mirar a las mujeres. Se quedaba. ¿Sí o no, mano? ¿Cierto, mano?
El hermano es testigo, yo también. Aleluya. Ve. Gloria a Dios. Y peor, imagínense ustedes, el Señor le da un cuerpo especial a las mujeres. Pero las mujeres aprovechan de ese cuerpo ¿para qué? Para seducir a las personas. Tal vez no es su intención esa, pero al vestirse de una manera, claro, cuando se ponen por ejemplo un pantalón de esos apretados, ¿verdad? Y van por ahí que se nota todo, imagínense. ¿Eso qué cosa hace? Aumenta la concupiscencia en el hombre. Y por eso ustedes ven las personas de malvivir casi viven semidesnudas, porque ese es el propósito, etcétera. Entonces ustedes vean, ese tipo, Dios nos ha dado todo eso, todo lo que somos nos ha dado Dios, pero nosotros lo hemos estado mal utilizando. Lo que Dios quiere, que todo lo que ahora nos ha dado Dios lo presentemos a Él en sacrificio vivo, santo y agradable, que lo presentemos para servirle a Dios, dice, ve, todo para servirle a Dios. Nuestros ojos deben servirle a Dios. Gloria a Dios. ¿Ve? ¿Cómo? ¿Pero cómo, pastor? Pues hermano, con tus ojos puedes ver y hacer algo en las redes, leer la palabra de Dios, leerle a otros. Con tus ojos puedes ver por aquí que todo está en orden. Donde está sucio lo puedes barrer, ¿sí o no? Con tus ojos puedes ver que falta un foco o que ya está mal logrado, tú lo puedes comprar, ¿sí o no? Por ejemplo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. ¿O con qué lo ve usted? Los ojos. Gloria a Dios. Ahora, dice el verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, o sea, vivíamos en una vida de injusticia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿cuál era? Muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados. Ahí nada más espiritualmente, pero también nos llevaba a la muerte física. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos, ¿qué cosa? Siervos, esclavos, servidores de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? Eso es lo que tenéis. No dice si pueden, tienen, no. Debemos tener como fruto la santificación. ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna. Ese es el objetivo final. Recuerden que sin santidad nadie se salvará. Nadie. Porque cuando dice verá a Dios es que nos salvaremos. Solamente estaremos en la presencia de Dios los que podemos ser santificados. Porque dice la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, muchas cosas, mire, muchas cosas que aquí inclusive no están escritas, nosotros hemos practicado. Ya les dije el otro día, hasta muchas costumbres de hechicería, de adivinación, de agorerismo. Todo eso hemos practicado y todo eso es pecado. Pero ¿cómo va saliendo eso? A medida que oímos la palabra. Ay, pero yo no sabía. Dice, si ha sido, ¿cuántos jugaban a sorteo? A ver, levanten la mano. Todos jugaban, que la mayoría jugaba a sorteo, se sorteaba. Y eso es sortilegio. ¿Ve? Eso es sortilegio. No sabía. Cuando la hermana Brigitte dice, a ver, piensa en un deseo y apaga la vela. Ve, ese es agorerismo, parte de la hechicería, porque ¿cómo yo voy a pensar en un deseo y apagar la vela? No, el único que me puede dar mis deseos es Cristo. Y no necesito pensar en un deseo para apagar la vela, que lo Cristo no, eso lo tengo que hacer en oración, ¿o no? Pero ¿qué cosa es eso? Una costumbre. ¿De dónde salió eso? ¿Dónde lo leyeron? ¿En la Biblia? Ahí está. Yo no puedo hacer lo que la Biblia no me dice que haga. Yo tengo que hacer lo que me dice la Biblia que haga. Porque la Biblia, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. Eso no puede usted dudar. Eso no puede quedarse callado. La Biblia es la palabra de Dios.
ya vimos que un primer punto para santificarse es creer en la palabra de Dios. ¿Cuánto le creen? Pero yo no puedo, hermano, hacer lo que la Biblia no me manda. Definir, hay algo por ahí. Si no me manda la Biblia, porque hay algo escondido por ahí. Yo tengo que vivir como la Biblia me manda que viva. Cristo vive. Segunda de Corintios 7:1 también dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Por eso decía que la santidad no es solamente afuera, también es por dentro. Entonces, ¿para qué? Para completar en el temor de Dios, ¿qué cosa? La obra de nuestra santidad. Mire, para completar, es un proceso. ¿Cuánto tiempo dura? Amados hermanos, este tiempo dura hasta que Cristo venga. Inclusive nosotros podemos morir con muchos defectos, situaciones. Pero cuando Cristo venga a llevarnos, por eso dice, Él es el que nos transformará. Y nos quitará todas esas cosas para presentarnos ante su Padre limpios y puros. ¿Cuántos alabamos al Señor? Eso no quiere decir, no, entonces pastor, eso significa que yo me puedo quedar con un defecto. No. Lo que tenemos que nosotros procurar cada día es sacar lo que a Dios no le agrada. Identificar lo que a Dios no le agrada y echarlo fuera de nosotros. Con la ayuda de Dios, y por eso dice, dale lugar al Espíritu, y es el Espíritu que nos va a ayudar a sacar todas esas cosas. O sea, no dejarnos dominar por nada. Por eso decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo nos conviene, porque tenemos que tener una vida espiritual más que material. Luego decía, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. ¿Es lícito que tengan tu carácter? Sí. Aleluya. ¿Es lícito que te amargue, que te enoje? Sí. Sí. Pero no te dejes dominar por tu carácter. ¿Oyeron? No, eso no puede dominarnos. No hay que dejarse dominar por nuestras costumbres, ni tampoco por los deseos de nuestra carne, menos todavía. Yo tengo que dejarme dominar por los deseos de mi Padre, del Señor Jesús, por su palabra. ¿Qué es lo que dice? Por eso, cuando hay cosas que tengo que hacer, yo tengo que estar de acuerdo a la palabra de Dios o no. ¿A Dios le place o no le place? ¿Desea el Señor o no desea el Señor? Algunas referencias tenemos aquí, Tesalonicenses, la primera Tesalonicenses 3, 12 y 13 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. O sea, es un proceso que Dios empieza a darnos el Señor, pero ¿de quién depende? De nosotros. Yo le pregunto, ¿cómo se perfecciona una vasija? La rueda en el taller del alfarero. Y si no está en el taller, ¿lo hará afuera? Es imposible. ¿Quién es el alfarero en nuestra vida? Entonces usted, ¿cuál es su taller? Aquí. Ahorita estamos en el taller. Déjese moldear por las manos de Cristo, por su palabra. Por eso dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, decía, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Fíjese cuán importante que el corazón esté totalmente limpio y permanezca limpio. No tiene que acusarnos de nada nuestra conciencia. ¿De acuerdo? Porque cuando hay algo nosotros tenemos escondido ahí, nuestra conciencia nos acusa. No debe haber eso. Irreprensibles en santidad, ¿delante de quién? De Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos. Cuando el Cristo venga, si nos quedamos, es que no hemos sido afirmados nuestros corazones. Pero si nos vamos, nuestros corazones han sido afirmados. Hemos vivido en el Espíritu. En el capítulo 5, verso 23 dice, y el mismo Dios de paz, fíjese, no es otro,
Nosotros no necesitamos de algo de allá afuera para santificarnos, no. Sino que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Completo, no solamente una parte. Dice, y todo vuestro ser, óigalo bien. ¿Cuál es? ¿Cómo se compone nuestro ser? Exacto. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuánto han traído su cuerpo? Pensé que han venido sin cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué dice? Sea guardado. Por eso no lleves tu cuerpo al pecado, ni tampoco a tu alma a través de tu pensamiento, tu corazón, a través de pensamientos o maquinaciones, sino guarda tu cuerpo, guarda tu alma, guarda tu espíritu, tu corazón. Como dice ese pasaje, ¿no? Hijo mío, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No lo malogres. Vive como Dios quiere. Por eso dice, sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, es un proceso de santificación que nos puede durar, no sabemos cuándo. Hasta ahorita, por ejemplo, hay mucho que todavía fallamos. Pero estamos en ese proceso. Nuestro deseo es cada vez que cosa, sacarnos las cosas que no nos sirven y que Dios no le agrada. En Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice, si la sangre de los machos cabríos, si la sangre de los corderos y la sangre de los vacunos, dice, limpiaban el pecado de nuestros antiguos pasados, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nuestra vida antigua hemos estado llenos de obras muertas. Aquí tiene que haber obra viva, o sea, la obra viva refleja la realización de la palabra de Dios en nuestra vida. La obra muerta no está el Espíritu, no está la palabra, es conforme a nuestro deseo, obra muerta. Pero la obra viva es conforme a la palabra de Dios, conforme ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4:12. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermanos, no olvidemos de este proceso. No, todavía mientras estamos aquí, tenemos que guardarnos, no se olvide. Dios nos guarda, ciertamente, pero primero tenemos que guardarnos nosotros. Porque escuche bien, porque usted dice, no, yo me voy para allá, me voy a esa fiesta, me voy. Usted se va, porque no le interesa. No es que Dios me va a guardar, no, usted está tentando a Dios. Porque usted sabe lo que le ha dicho Dios, que no vaya. ¿Me entiende? No, tenemos que ser en ese sentido sabios. Por eso necesitamos, llénese el Espíritu Santo. Cuando venga ahí, empiece a orar, diga, Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Venga temprano a orar, lléname de tu Espíritu. Tampoco diga, no, ya porque ya soy viejo que me vaya. No. El Señor no llena por edades. El Señor lo llena a quien le pide. Es más, hay una de las señales que dice que en los últimos tiempos, dice, toda carne será lleno del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Nos ponemos de pie, démosle gracias a Dios. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Démosle gracias a Dios. Entonces observen que la santidad está en 3 dimensiones, en 3 niveles. En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Entonces, no solamente es
Como dicen algunos, no, Dios solo mire el corazón, dice, no mire el resto. No, Dios nos observa todo, desde lo más profundo hasta lo más visible. Y Dios, indudablemente, no puede haber, es imposible que haya un alma santa con un cuerpo mundano. ¿Me entienden? Es lo que dice la gente. No, eso es imposible. Dios no lo acepta. Bendito sea Dios. Ni tampoco el Espíritu Santo puede entrar en un cuerpo mundano. ¿De acuerdo? Por eso es que tenemos que ser santos, para que el Espíritu Santo entre a nuestra vida. Levante su mano, dele gracias a Dios. Dígale: Señor, te necesito. Dame fuerzas, ayúdame, te necesito en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma. Toma todo lo que soy, Señor, y hazme de nuevo, porque tú eres el alfarero de mi vida. Cámbiame. Hay muchas áreas de mi vida que me falta cambiar. Transfórmame, libértame. Quiero agradarte. Toma mi vida entre tus manos, Señor, ayúdame. Levante su voz a Dios, hable con Él. Él está aquí. Si usted siente y desea venir, venga. Y si no, de allí mismo, levantando sus manos, dígale: Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero experimentar la llenura de tu Espíritu. Empiece a tener ese deseo en su corazón. No viva solamente así, sin esa experiencia gloriosa y noble, maravillosa del poder de Dios en su vida. Déjese llenar, déjese transformar, cambiar, liberar. Señor, llena cada corazón y cada vida. Transforma sus mentes, sus corazones, ministra sus vidas. Rompe, Señor, todo esquema humano, carnal, terrenal, que limita, Dios mío, el accionar de tu Espíritu en nuestras vidas, y que quiere impedir que seamos santificados en espíritu, alma y cuerpo. Esas teorías falsas, erradas, esas herejías que muchos enseñan, ten misericordia, guárdanos. Ayúdanos a guardarnos para ti en espíritu y alma y cuerpo. Ayúdanos a caminar como a ti te place, según tu palabra. Glorifícate en cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús echamos fuera todo propósito carnal, no tiene suerte ni parte, y toda obra infructuosa de las tinieblas, todo espíritu malo, Señor, que genera en unas conciencias, Señor amado, que los lleva al pecado. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Haya liberación. Guárdalos, Dios mío, sustenta y ministra sus vidas. Ayúdalos a vivir para ti, conforme a tus propósitos. Gracias. Levante su mano, dígale gracias. Los que están enfermos, sánalos, libértalos. Mira, Señor amado, ayuda a mi esposa, tu virtud sanadora sea sobre ella en el nombre de Jesús. Glorifícate. Te pedimos también por nuestro hermano Eliseo Osnayo, pon tu mano de poder, Señor. Tu virtud sanadora sea sobre él, glorificándote de una manera especial en el nombre de Jesús. Ayúdale, Señor, levántalo, hazle entender que te necesita y que tú estás en el asunto. Ayúdale, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo
corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como es, díselo, dulce como la miel. Como Él. Vamos, díselo como una oración. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea. Aleluya, gracias. Dígale gracias. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, cada momento, cada instante de nuestras vidas a servirte de corazón sincero. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Dios lo bendiga. Dios bendiga a nuestros amigos a través de las redes. Les guarde la ayuda del Señor. Los esperamos el día de mañana en un culto especial. Bendiciones. Amén. Mañana tendremos un culto de preguntas y respuestas. Así que están invitados para poder